8 de junio de 1943. 2:47 desierto del norte de África, 12 millas al suroeste del paso de Kasserine. El teniente coronel Raymond Blackwell permanecía bajo un sol abrasador, empuñando una jabalina de madera de fresno de 2,5 metros, mientras 83 oficiales de 3 naciones aliadas observaban con un escepticismo apenas disimulado. El arma que sostenía pesaba menos de 2 kilos, no tenía pólvora, piezas mecánicas ni ingeniería moderna alguna. Solo madera tallada, una punta de acero y una empuñadura de cuero que pertenecía a un museo, no a un campo de batalla. Al otro lado del campo de pruebas, 8 blancos del tamaño de un hombre se alzaban a intervalos medidos que se extendían hasta 80 yardas, la distancia máxima que se había sugerido, incluso en teoría, que un arma arrojadiza pudiera mantener su fuerza letal. El oficial de enlace británico había calificado la demostración de pérdida de tiempo de mando. El inspector de artillería estadounidense había documentado su objeción por escrito, pero el propio general Patton había autorizado la prueba tras leer la propuesta técnica de 14 páginas de Blackwell, y ahora el personal del cuartel general de 3 ejércitos se había reunido para presenciar lo que suponían sería un fracaso espectacular de un hombre que había pasado 6 meses abogando por la reintroducción de armamento antiguo en la guerra mecanizada moderna. Blackwell tenía 60 segundos antes de que el oficial de tiro anunciara el fin. 8 objetivos. Una oportunidad para demostrar que a veces las soluciones más antiguas siguen siendo las más mortíferas. Si crees que historias como esta no deberían desaparecer con el tiempo, suscríbete. Mantengamos viva su memoria juntos. Raymond Blackwell creció en la zona rural de Oregón durante la Gran Depresión, hijo de un leñador que complementaba sus ingresos cazando ciervos y alces en la selva de las Cascadas. Su familia no podía permitirse munición durante los peores años económicos, así que su padre le enseñó métodos alternativos: trampas, ramas muertas y, lo más inusual, lanzas de caza. No eran los objetos decorativos ceremoniales que se encuentran en las tiendas de artículos deportivos, sino réplicas funcionales de armas que los humanos habían usado durante 40,000 años antes de que existieran las armas de fuego. El padre de Blackwell había aprendido el oficio de un abuelo que había estudiado antropología antes de que la crisis financiera pusiera fin a su carrera académica, y que sostenía que la civilización moderna había abandonado la tecnología perfectamente funcional simplemente porque existían nuevas alternativas, no porque los viejos métodos se hubieran vuelto obsoletos. A los 14 años, Blackwell podía lanzar una lanza de caza con precisión a 30 yardas, suficiente para cazar ciervos con una buena colocación del disparo. Comprendió intuitivamente lo que la mayoría de la gente nunca consideraba, que una lanza arrojadiza no era simplemente un palo afilado lanzado al azar hacia adelante, sino un proyectil perfectamente equilibrado que convertía la energía cinética en fuerza de penetración con una eficiencia notable cuando se construía y lanzaba correctamente. La física era simple. Una lanza de 2 kilos que viajaba a 60 pies por segundo proporcionaba aproximadamente la misma energía de penetración que un proyectil de pistola pesado, pero con un canal de herida mucho mayor y sin las limitaciones de munición ni fallos mecánicos. La técnica requería fuerza, práctica y conocimiento de la mecánica de trayectorias, pero la tecnología en sí era casi infinitamente reproducible con materiales básicos. Se alistó en el ejército en 1938, se calificó como oficial de infantería y pasó los años previos a la guerra enseñando tácticas para pequeñas unidades en Fort Benning. Su interés en los sistemas de armas alternativos se mantuvo académico hasta 1942, cuando se desplegó en el norte de África con la primera división de infantería como parte de la Operación Tours. Las condiciones de la guerra en el desierto crearon desafíos logísticos que la doctrina mecanizada no había previsto por completo. El reabastecimiento de munición era inestable. Los fallos de equipo eran constantes. La infiltración de polvo degradaba el rendimiento de las armas de fuego. Las unidades se vieron envueltas en combates cuerpo a cuerpo en wadis y terreno rocoso, donde los fusiles eran difíciles de manejar y las bayonetas eran la única arma fiable, salvo que éstas requerían acercarse al alcance de un soldado enemigo, lo que aumentaba drásticamente las tasas de bajas. Blackwell vio morir a hombres en combates cuerpo a cuerpo que no deberían haber sido letales. Situaciones en las que un arma eficaz a 10 o 20 yardas habría impedido que los soldados alemanes o italianos se acercaran al alcance de la bayoneta. Empezó a preguntarse si las lanzas de caza de su juventud podrían tener aplicaciones en el campo de batalla. Al principio, la idea parecía absurda. Los ejércitos modernos habían dedicado siglos al desarrollo de tecnología de armas de fuego específicamente para reemplazar las armas blancas. Sugerir el regreso a las lanzas arrojadizas parecía ignorar 400 años de evolución militar.
Pero cuanto más analizaba Blackwell las situaciones tácticas específicas del combate norteafricano, más reconocía escenarios en los que las lanzas ofrecían auténticas ventajas sobre las alternativas disponibles. La eliminación silenciosa de centinelas era una aplicación. Las armas de fuego producían ruido que alertaba las posiciones enemigas cercanas. Los cuchillos requerían acercarse a la distancia de contacto, lo que exponía a la detección y al combate cuerpo a cuerpo. Una lanza arrojadiza podía matar silenciosamente a 15 metros sin fogonazo, sin sonido más allá del impacto y sin necesidad de que el atacante se expusiera a una distancia de agarre. La limpieza de trincheras era otro escenario. En los estrechos confines de las posiciones defensivas, los rifles eran difíciles de manejar y las granadas corrían el riesgo de matar a las tropas amigas con metralla. Una lanza podía ser lanzada a corta distancia con precisión, neutralizando objetivos individuales sin poner en peligro a las tropas amigas cercanas. Pero la aplicación que más interesó a Blackwell fue lo que llamó combate de alcance intermedio. El espacio táctico entre la distancia efectiva de la granada y el fuego preciso del fusil, de aproximadamente 20 a 50 yardas, donde los soldados que avanzaban en campo abierto estaban expuestos al fuego enemigo, pero aún no podían devolver el fuego efectivo. En esa brecha letal, un soldado armado con una lanza arrojadiza podía alcanzar objetivos a distancias donde las pistolas eran prácticamente inútiles y los fusiles requerían disparos de precisión bajo una tensión de movimiento que la mayoría de los soldados de infantería no podían mantener. La lanza no reemplazaría a los fusiles. Los complementaría en situaciones específicas donde las limitaciones de los fusiles creaban vulnerabilidad. En diciembre de 1942, redactó una propuesta que documentaba escenarios tácticos específicos, calculaba la transferencia de energía de los proyectiles, citaba precedentes históricos de la guerra anterior a las armas de fuego y argumentaba que la efectividad en combate no residía en tener el arma tecnológicamente más avanzada, sino en tener el arma adecuada para situaciones tácticas específicas. La propuesta pasó por 3 niveles de revisión, cada uno de los cuales recibió respuestas con un escepticismo educado. El consenso fue que, si bien el análisis de Blackwell era intelectualmente interesante, la experimentación en el campo de batalla con armas antiguas representaba un uso ineficiente de recursos cuando estos podrían dedicarse a mejorar los sistemas existentes. El rechazo fue burocrático y definitivo, excepto que Blackwell contaba con una ventaja inusual. Había servido en el mismo batallón que el mayor general Terry Allen durante las rotaciones de entrenamiento en tiempos de paz, y Allen, ahora al mando de la primera división de infantería en combate, tenía fama de tolerar ideas poco convencionales y éstas producían resultados tácticos. Blackwell solicitó una reunión, presentó su caso directamente y pidió permiso para realizar una prueba de campo a pequeña escala. La respuesta de Allen fue pragmática, demostrar que el concepto funcionaba con demostraciones reales, documentarlo todo y, si los resultados justificaban las afirmaciones, lo remitiría al mando superior. Pero el fracaso significó que la idea se desvaneció definitivamente y Blackwell dejó de dedicar tiempo oficial a la investigación de armas antiguas. Blackwell dedicó 3 semanas a construir lanzas arrojadizas adecuadas. Los requisitos de diseño eran más complejos de lo que la mayoría creía. El mango debía ser ligero pero rígido, típicamente de fresno o nogal americano, de aproximadamente 2 metros de largo y 2,5 centímetros de diámetro, con el centro de equilibrio posicionado delante del punto de agarre para garantizar la estabilidad durante el vuelo. La punta de la lanza debía ser lo suficientemente pesada como para mantener el impulso en el impacto, pero no tan pesada como para comprometer la distancia de lanzamiento. Se decidió por un diseño de hoja de acero de 30,5 centímetros que pesaba aproximadamente medio kilo, montada en el mango mediante un encastre y asegurada con pasadores mecánicos en lugar de las fijaciones tradicionales que podían fallar bajo la tensión del combate. La técnica de lanzamiento requería un reentrenamiento completo del movimiento instintivo. La mayoría de quienes intentaban lanzar una jabalina utilizaban un movimiento de lanzamiento de béisbol por encima de la cabeza, que generaba un giro rotatorio y poca precisión. Un lanzamiento de jabalina efectivo utilizaba un movimiento tipo Atlal. La jabalina se sostenía horizontalmente a la altura del hombro, el brazo extendido hacia atrás con el codo en alto, y luego se impulsaba hacia adelante en un empuje recto que liberaba la jabalina con una rotación mínima y una velocidad lineal máxima. El movimiento parecía poco natural al principio, pero produjo una precisión y penetración mucho mejores una vez que desarrolló la memoria muscular. Blackwell practicó a diario durante 2 semanas hasta que logró alcanzar objetivos del tamaño de un hombre a 30 yardas de forma constante. Luego comenzó a aumentar la distancia. La física se volvió interesante a distancias extensas. La resistencia aerodinámica reducía la velocidad,
Pero la masa de la lanza proporcionaba una conservación del momento que mantenía la fuerza letal mucho más allá de distancias donde los cuchillos o hachas arrojadizas se volvían ineficaces. A 40 yardas, sus lanzas aún penetraban 8 centímetros en objetivos de madera, suficiente para matar a un humano con impactos en el centro de masa. A 50 yardas, la penetración se reducía a 5 centímetros, una letalidad marginal, pero aún capaz de incapacitar objetivos. A 60 yardas, conseguía una penetración de 2,5 centímetros, suficiente para causar lesiones graves, pero no con una letalidad fiable. Pasadas las 60 yardas, la trayectoria de la lanza descendía bruscamente y la energía caía por debajo de los niveles útiles de combate. Pero 60 yardas representaban un alcance funcional que triplicaba lo que la mayoría de los analistas militares asumían como posible para las armas arrojadizas. Si Blackwell pudiera demostrar precisión y penetración consistentes a esas distancias, validaría su argumento principal, que las lanzas ofrecían una opción táctica legítima en el rango intermedio donde otras armas eran ineficaces. Documentó todo meticulosamente: ángulos de lanzamiento, velocidades de lanzamiento estimadas a partir de la distancia y la trayectoria, profundidades de penetración en diferentes materiales, estadísticas de precisión en 200 lanzamientos de práctica. Los datos respaldaban sus afirmaciones, pero no convencieron a los oficiales escépticos. Necesitaba una demostración en vivo que hiciera innegable su capacidad. El general Allen aprobó la prueba formal a finales de mayo de 1943, programándola para el 8 de junio en un campo de entrenamiento a las afueras de Gafsa. Corrió la voz entre el personal del cuartel general de que un excéntrico teniente coronel intentaba resucitar armamento de la Edad de Bronce para el combate moderno, y la demostración se convirtió en una curiosidad en los calendarios de los mandos. Los oficiales asistieron esperando entretenimiento, un académico bien intencionado pero desacertado que demostrara por qué se habían abandonado las armas antiguas en favor de la pólvora. Blackwell comprendió su escepticismo y planeó en consecuencia. No se limitaría a lanzar unas cuantas lanzas a objetivos estacionarios y proclamar el éxito. Crearía una demostración tan técnicamente difícil y tácticamente relevante que incluso los escépticos se verían obligados a reconocer sus legítimas aplicaciones en el campo de batalla. El protocolo de prueba requería 8 blancos del tamaño de una persona, colocados a intervalos de 10 yardas, desde 20 hasta 80 yardas. Blackwell lanzaría 8 lanzas en secuencia sin pausa, alcanzando blancos a distancias cada vez mayores, demostrando precisión y capacidad física sostenida para emplear el arma repetidamente en condiciones de combate exigentes. Los blancos no eran simples siluetas de papel, sino marcos de madera envueltos en lona y recubiertos con gelatina balística para simular la resistencia del tejido humano. La penetración se mediría inmediatamente después de cada lanzamiento para documentar la efectividad final. Un panel de oficiales de artillería y comandantes de infantería evaluaría si la capacidad demostrada justificaba un mayor desarrollo. Blackwell llegó al campo de tiro con 12 lanzas, 8 para la prueba y 4 de repuesto por si fallaba el equipo. Todas eran idénticas en construcción, peso y equilibrio. Había marcado las astas con sus iniciales y números secuenciales, tratándolas con el mismo cuidado que un francotirador dedica a los rifles de precisión. Los observadores reunidos se encontraban a la sombra de una tienda de mando, muchos con boletos de apuesta sobre cuántos blancos alcanzaría. El oficial de enlace británico había apostado a que fallaría 5 de 8. El consenso general era que tal vez, posiblemente, alcanzaría los 2 o 3 blancos más cercanos, pero cualquier distancia mayor a 40 yardas era pura fantasía. El oficial de tiro dio inicio a la demostración. Blackwell se dirigió a la línea de lanzamiento, seleccionó su primera lanza y se enfrentó al blanco más cercano a 20 yardas. Esto debería ser trivial. Básicamente, un tiro a quemarropa para un lanzador entrenado. Pero también era el primer lanzamiento frente a 83 observadores escépticos, y la precisión del primer lanzamiento marcaría la pauta para todo lo que vendría después. Extendió la lanza horizontalmente a la altura del hombro, con el brazo hacia atrás y el codo alto, enfocado en el centro del blanco. El movimiento era automático ahora, miles de repeticiones de práctica condensadas en la memoria muscular fluida. La lanza se lanzó limpiamente, con una trayectoria de vuelo recta como un láser, y la punta de acero golpeó el blanco justo en el centro con un golpe sordo que resonó en el silencioso campo de tiro. El marco de madera se estremeció por el impacto. La lanza atravesó completamente el soporte de gelatina y sobresalió 45 centímetros por detrás del blanco. No hubo aplausos. Solo un silencio de sorpresa. Una penetración como esa atravesaría por completo un torso humano, entrando por delante y saliendo por detrás, causando un daño tisular masivo e incapacitación inmediata.
Uno de los oficiales de artillería se acercó al objetivo, examinó la herida de entrada y tomó notas. Blackwell seleccionó su segunda lanza y se giró hacia el objetivo a 30 yardas. La misma técnica, la misma suave liberación. La lanza impactó ligeramente a la derecha del centro, aún dentro de la zona de impacto letal, penetrando 14 pulgadas. El murmullo del grupo de observadores aumentó. 2 de 2, pero aún eran distancias relativamente cortas. La verdadera prueba venía a continuación. 40 yardas. Esta era la distancia donde los datos de práctica de Blackwell mostraban resultados consistentes, pero también donde los efectos aerodinámicos empezaban a ser significativos y pequeñas variaciones en la mecánica de disparo producían mayores desviaciones de precisión. Ajustó su punto de mira ligeramente hacia arriba para compensar la caída de trayectoria. Disparó y observó cómo la lanza se dirigía hacia el objetivo. El impacto fue alto, impactando en la parte superior del pecho, con una penetración de aproximadamente 25 centímetros. Seguía siendo letal, aún dentro de los estándares de precisión aceptables. 3 de 3. Se estaban reconsiderando las apuestas del público. 50 yardas. Ya estaba fuera del alcance efectivo de la mayoría de las pistolas, a distancias donde solo tiradores expertos podían garantizar impactos a la primera. La lanza se sentía más ligera en su mano, el blanco más pequeño. Elevó aún más su punto de mira, compensó el leve viento cruzado que había arreciado en los últimos 2 minutos y disparó con toda su fuerza. El tiempo de vuelo de la lanza se alargó a casi 2 segundos, tiempo suficiente para seguir su trayectoria visualmente, tiempo suficiente para que la duda se apoderara de él. Entonces impactó, en el cuadrante inferior izquierdo, con una penetración de 20 centímetros. No en el centro de masa, pero un impacto absolutamente mortal. 4 de 4. El oficial de enlace británico rompió su boleto de apuestas. 60 yardas. El alcance efectivo máximo documentado de Blackwell en la práctica. Más allá de esta distancia, había logrado impactos, pero no con la suficiente consistencia como para afirmar su fiabilidad en combate. El objetivo parecía imposiblemente lejano, un pequeño rectángulo vertical que brillaba en el calor de la tarde. Seleccionó su quinta lanza, comprobó el equilibrio y se dio cuenta de que su hombro derecho ya se estaba fatigando por el repetido movimiento de lanzamiento. Cada lanzamiento requería una fuerza explosiva, y 4 lanzamientos consecutivos de máximo esfuerzo habían acumulado tensión muscular que afectaría la precisión si no compensaba. Ajustó ligeramente su mecánica, utilizando más rotación de cadera y menos fuerza pura del brazo, y lanzó hacia el objetivo distante. La lanza ascendió más de lo previsto, con una trayectoria que se curvaba bruscamente al disminuir la velocidad. Por un instante, pareció sobrevolar por completo el objetivo. Entonces, la gravedad la arrastró hacia abajo, descendiendo en un ángulo pronunciado, impactando el hombro derecho del objetivo con una fuerza reducida, pero aún significativa. La penetración fue de 15 centímetros, letalidad marginal, pero ciertamente incapacitante. Más importante aún, había alcanzado un objetivo del tamaño de un hombre a 60 yardas con un arma arrojadiza, algo que la mayoría de los observadores consideraban físicamente imposible. 5 de 5. El silencio del público había pasado del escepticismo a la atención concentrada. 70 yardas. Blackwell había logrado impactos a esta distancia exactamente 3 veces en 50 intentos de práctica, una tasa de éxito del 6% que no justificaba la confianza. Pero la demostración requería 8 impactos consecutivos contra 8 blancos, y el séptimo blanco estaba a 70 yardas. Fallar ahora socavaría toda la presentación, sugiriendo que el alcance efectivo del arma alcanzaba un máximo de 60 yardas, útil, pero no revolucionario. Necesitaba este impacto. Su hombro gritaba fatiga. Su respiración se había acelerado por el esfuerzo sostenido. El blanco parecía un palillo. Tomó una decisión calculada. En lugar de intentar un lanzamiento horizontal estándar que requería una mecánica perfecta y la máxima fuerza, optó por una trayectoria de ángulo alto. Básicamente, la lógica de la artillería aplicada al lanzamiento de lanza. Apuntaba alto, dejaba que la lanza se arqueara hacia arriba y descendiera sobre el objetivo desde arriba, sacrificando la precisión lateral por una cobertura de distancia garantizada. La técnica era menos precisa, pero más tolerante con las imperfecciones mecánicas. Elevó su punto de mira a 45 grados, soltó con todas sus fuerzas y observó cómo la lanza ascendía hacia el cielo del desierto. El arco era hermoso, una curva parabólica que alcanzaba un máximo de 9 metros sobre el suelo antes de volcarse y acelerar hacia abajo por la fuerza de la gravedad.
La lanza descendente impactó en el objetivo desde un ángulo casi vertical, impactando la izquierda del centro, pero penetrando 20 centímetros debido a la fuerza adicional de la aceleración gravitacional. No fue un lanzamiento de combate limpio. Fue un disparo de mortero. Pero funcionó. 6 de 6 a 70 yardas. Los oficiales reunidos ya no solo observaban. Estaban calculando aplicaciones tácticas. 80 yardas. El objetivo final. La distancia máxima que Blackwell había declarado teóricamente posible en su propuesta escrita, una distancia que muchos críticos habían descartado como una exageración absurda. Nunca había logrado un impacto 80 yardas durante los entrenamientos. Ni cerca. El lanzamiento más largo y exitoso en el entrenamiento había sido de 72 yardas, y ese había sido un tiro milagroso que no pudo replicar. Pero dar marcha atrás ahora, admitir que el objetivo final estaba fuera de su alcance, empañaría toda la demostración. Los observadores recordarían el fallo, no los 6 impactos consecutivos. El público militar respetaba la finalización. Un éxito parcial era simplemente un fracaso documentado. Blackwell seleccionó su séptima lanza, notó que le temblaban las manos por la fatiga muscular y se obligó a hacer una pausa de 30 segundos. Apresurarse en el lanzamiento garantizaba el fracaso. Controló su respiración, visualizó la trayectoria y calculó el arco parabólico necesario para cubrir 80 yardas con un proyectil de 2 kilos lanzado a velocidades alcanzables por humanos. Los cálculos eran casi imposibles. Necesitaba una velocidad de lanzamiento cercana a los 70 pies por segundo, un ángulo de liberación cercano a los 50 grados, una estabilidad aerodinámica perfecta durante el vuelo y condiciones de viento favorables. 3 de esos 4 factores eran, en el mejor de los casos, marginales. Se puso de pie, sujetó la lanza con ambas manos para estabilizarse, adelantó la mano izquierda para estabilizar el asta mientras la derecha impulsaba el lanzamiento, y la lanzó a máxima altura con todo su hombro exhausto. La lanza ascendió más alto que cualquier lanzamiento anterior, describiendo un arco hacia el cielo despejado del norte de África, suspendida en el apogeo por un instante, para luego volcarse y acelerar hacia abajo. A 80 metros de distancia, el objetivo final esperaba. La lanza descendió, corrigiéndose ligeramente al tomar aire las aletas estabilizadoras, y golpeó el bajo abdomen del objetivo con un impacto audible incluso a esa distancia. La penetración se midió a 10 centímetros, apenas letal, pero sin duda un impacto. 7 de 7. Quedaba un objetivo, pero era el objetivo imposible. La octava posición a 80 yardas, el segundo lanzamiento a máxima distancia con un hombro completamente desgastado. Blackwell levantó su última lanza, y el asta tembló en su agarre. El fallo muscular era inminente. La mecánica requerida para un lanzamiento de 80 yardas exigía una potencia explosiva que ya no poseía. La técnica estándar no funcionaría. Necesitaba algo diferente, algo que prescindiera de la fuerza pura y se basara en la precisión mecánica. Recordó una antigua técnica griega documentada en los libros de antropología de su abuelo, el lanzamiento del látigo, que utilizaba la rotación completa del cuerpo y un chasquido con el brazo de arrastre para generar velocidad a partir de los músculos centrales en lugar de solo la fuerza del hombro. El movimiento comenzaba con el lanzador de espaldas al objetivo, con la lanza horizontalmente detrás del cuerpo, y luego se desenrollaba en un giro completo de 360 grados que la liberaba a máxima velocidad de rotación. La técnica era difícil, requería una sincronización perfecta y era notoriamente imprecisa, pero podía generar suficiente velocidad incluso con los músculos del brazo fatigados. Era su única opción. Blackwell le dio la espalda al objetivo, extendió la lanza tras él y comenzó la rotación. Su cuerpo giró, ganando impulso angular. La lanza se deslizó como un brazo radial, impulsada por la fuerza centrífuga. En el preciso instante en que volvió a encarar al objetivo, soltó la empuñadura y dejó que la física hiciera el trabajo. La lanza se lanzó en una espiral cerrada, con la rotación visible en vuelo, con una trayectoria ligeramente oscilante, pero manteniéndose firme. 80 metros. Cayendo. La lanza impactó en la parte superior derecha del pecho del objetivo, penetrando 7 centímetros. Mínima letalidad, pero un impacto absolutamente efectivo en combate. 8 de 8. Todos los objetivos impactados. Alcance máximo demostrado, 80 yardas. Penetración promedio suficiente para fuerza letal. Capacidad de uso continuo demostrada en 8 lanzamientos consecutivos. La demostración no solo fue exitosa, sino perfecta. Blackwell bajó los brazos, sintió espasmos en los músculos de sus hombros por la fatiga acumulada y esperó la evaluación.
El inspector de artillería se acercó primero, portapapeles en mano, con expresión cuidadosamente neutral. Examinó cada objetivo metódicamente, midiendo la penetración, anotando la ubicación del impacto y documentando los ángulos de trayectoria. El oficial de enlace británico lo siguió, ya no escéptico, sino con una intensa curiosidad por las especificaciones técnicas. Las preguntas comenzaron de inmediato. ¿Métodos de construcción? ¿Requisitos de tiempo de entrenamiento? ¿Costos de producción? ¿Conceptos de despliegue táctico? Blackwell respondió a cada pregunta con datos técnicos preparados, pero pudo ver el cambio fundamental de actitud. La demostración había convertido una propuesta abstracta en una capacidad innegable. El arma antigua funcionaba. La pregunta ahora era si la doctrina militar moderna podría incorporarla. El informe de evaluación tardó 3 días en elaborarse. La conclusión fue con reservas, pero positiva. Las lanzas arrojadizas demostraron una utilidad táctica legítima en situaciones específicas de combate cuerpo a cuerpo y a distancias intermedias donde las armas de fuego presentaban limitaciones operativas. Las aplicaciones recomendadas incluían la eliminación silenciosa de centinelas, operaciones de despeje de trincheras, combate a bordo donde las armas de fuego pudieran penetrar el casco, y armamento suplementario para unidades de reconocimiento que operaban fuera del alcance fiable de reabastecimiento. El informe recomendó una producción limitada y pruebas de campo con unidades de infantería voluntaria para validar su eficacia en combate en condiciones reales de combate. La autorización de producción se concedió en agosto de 1943. Se firmó un contrato militar con una pequeña fábrica de Pensilvania que producía mangos de madera para herramientas y podía adaptar su equipo a la producción de astas de lanza. El pedido inicial fue de 500 unidades para su distribución a compañías seleccionadas de infantería y reconocimiento en el norte de África, posteriormente en Italia. Las especificaciones de diseño se basaron directamente en los prototipos de Blackwell: astas de fresno de 2,5 metros, puntas de lanza de acero de 1 libra, construcción con encastre y empuñadura de cuero. El costo unitario era de aproximadamente $3 por lanza, mucho más económico que cualquier arma de fuego y sin necesidad de gastar munición. Los protocolos de entrenamiento se desarrollaron con base en la metodología práctica de Blackwell. Los soldados recibieron 40 horas de instrucción que abarcaban la mecánica de lanzamiento, el cálculo de trayectorias, los procedimientos de mantenimiento y la doctrina de empleo táctico. La curva de aprendizaje era más pronunciada que la del entrenamiento con armas de fuego. Lanzar una lanza con precisión requería mayor coordinación física y práctica que apuntar con un rifle, pero los soldados que completaron el entrenamiento lograron una precisión constante hasta 40 yardas y una precisión marginal hasta 60 yardas. Las armas se entregaban como armamento complementario, no como reemplazo de los rifles. Cada soldado de las unidades equipadas portaba 1 o 2 lanzas junto con las armas de fuego estándar, utilizándolas en situaciones donde las lanzas ofrecían ventajas específicas. Los informes de campo comenzaron a llegar en octubre de 1943 de las unidades que combatían en Italia. Una patrulla de reconocimiento utilizó lanzas para eliminar sigilosamente a 2 centinelas alemanes en un puesto de observación en la montaña, lo que les permitió completar su misión sin alertar a las posiciones enemigas cercanas. Una escuadra de infantería que despejaba granjas italianas utilizó lanzas en combate cuerpo a cuerpo, evitando el ruido y los daños estructurales causados por los disparos en espacios cerrados. Una incursión nocturna a un depósito de suministros alemán empleó lanzas en la fase inicial del asalto, logrando una sorpresa total, ya que ningún disparo alertó a los defensores hasta que el perímetro ya estaba abierto. Pero el uso más significativo en combate se produjo durante el desembarco de Anzio en enero de 1944. Una compañía de Rangers equipada con lanzas de Blackwell realizó operaciones de infiltración nocturna tras las líneas alemanas, atacando los puestos de observación de artillería que dirigían el fuego hacia las zonas de desembarco aliadas. Las lanzas permitieron a los Rangers eliminar a los observadores silenciosamente a una distancia de 20 a 30 yardas, demasiado distante para los cuchillos, pero lo suficientemente cerca como para que las armas de fuego con silenciador aún hubieran corrido el riesgo de alertar a las unidades enemigas cercanas. Durante 3 noches de operaciones, la compañía de Rangers neutralizó a 17 observadores de artillería alemanes utilizando lanzas arrojadizas, lo que interrumpió la coordinación del fuego de contrabatería y redujo las bajas aliadas durante el crucial establecimiento de la cabeza de playa. La operación se documentó en informes clasificados posteriores a la acción que permanecieron secretos durante décadas, pero validaron todos los argumentos tácticos que Blackwell había presentado en su propuesta original. El ejército alemán se percató del uso de lanzas por parte de los aliados en la primavera de 1944,
cuando las armas capturadas se enviaron a las unidades de análisis de inteligencia en Berlín. La evaluación inicial las descartó como armas primitivas desesperadas, lo que indicaba escasez de material aliado. Pero a medida que se acumulaban más informes que documentaban su uso efectivo en combate, la inteligencia alemana revisó su evaluación. La conclusión fue inquietante. Las fuerzas estadounidenses habían reintroducido tecnología de armas antiguas no porque carecieran de alternativas modernas, sino porque las armas antiguas ofrecían ventajas tácticas en escenarios específicos. Esto implicaba que el pensamiento táctico aliado era más flexible e innovador de lo que la doctrina alemana anticipaba. Se propusieron contramedidas, principalmente un mayor espaciamiento entre centinelas para superar el alcance de lanzamiento, pero implementarlas requirió cambios doctrinales a los que la estructura de mando alemana se resistió. Las fuerzas británicas solicitaron su propia adquisición de lanzas tras observar el eficaz uso de las mismas por parte de las unidades estadounidenses en Italia. Se desarrolló un diseño modificado con fresno inglés y una geometría de cabeza ligeramente diferente, denominado lanza arrojante número 4 Mark I, que se produjo en cantidades limitadas para unidades de comando y fuerzas de operaciones especiales. Las unidades canadienses desplegadas en el noroeste de Europa tras el día de solicitaron lanzas para operaciones de limpieza de trincheras durante los combates en Holanda. A mediados de 1944, aproximadamente 4.000 lanzas arrojadizas estaban en servicio activo en los teatros de operaciones del Mediterráneo y Europa, una pequeña fracción del inventario de armas de los aliados, pero presente en cantidades suficientes como para que la inteligencia alemana las clasificara como una amenaza reconocida. La efectividad del arma era limitada, pero real. Las lanzas no revolucionaron la guerra ni reemplazaron a las armas de fuego. Cubrieron nichos tácticos donde las limitaciones de las armas de fuego creaban vulnerabilidad. Muertes silenciosas, combates a corta distancia, enfrentamientos a distancia intermedia. Situaciones donde tener una alternativa a las armas de fuego proporcionaba una flexibilidad operativa de la que carecían las fuerzas estrictamente dependientes de las armas de fuego. Las estadísticas de bajas eran difíciles de aislar. Las muertes atribuidas a las lanzas a menudo se registraban como arma blanca o combate cuerpo a cuerpo en los registros oficiales. Pero estimaciones conservadoras sugieren que el lanzamiento de lanzas representó varios cientos de bajas enemigas entre 1943 y 1945, principalmente en operaciones especializadas donde sus características únicas permitían misiones que habrían sido más arriesgadas o imposibles con armas de fuego únicamente. Blackwell continuó perfeccionando el diseño durante la guerra. Experimentó con cabezas desmontables que podían transportarse por separado y ensamblarse en el campo de batalla, reduciendo el volumen de transporte. Desarrolló una lanza de asalto más corta, optimizada para un alcance de 15 a 30 yardas en terreno denso. Propuso programas de entrenamiento que integraban el lanzamiento de lanza con los ejercicios de bayoneta existentes para aprovechar grupos musculares y mentalidades de combate similares. Se adoptaron algunas innovaciones. Otras permanecieron experimentales. Pero el concepto fundamental se había validado. La tecnología antigua podía resucitarse e integrarse en la guerra moderna cuando los requisitos tácticos se alineaban con las características inherentes del arma. La guerra terminó en 1945. Las lanzas arrojadizas desaparecieron del servicio activo casi de inmediato. La doctrina militar en tiempos de paz enfatizaba la estandarización y la mecanización. Las armas especializadas que requerían un entrenamiento individual exhaustivo no encajaban en las prioridades de la estructura de fuerzas de la posguerra. Las lanzas fueron recolectadas, algunas enviadas a museos, otras destruidas como equipo excedente. Los programas de entrenamiento se suspendieron. La documentación técnica se archivó y se olvidó. Para 1950, prácticamente no quedaba memoria institucional del programa, salvo en registros históricos clasificados y en los recuerdos de los veteranos que portaron y usaron las armas en combate. Raymond Blackwell se retiró del ejército en 1946 y regresó a Oregón, donde enseñó historia en una pequeña universidad. Ocasionalmente, impartió conferencias sobre innovación militar y la relación entre la tecnología y la eficacia táctica. Rara vez hablaba del programa de lanzas a menos que se le preguntara directamente, e incluso entonces sus comentarios eran breves y técnicos. El arma había funcionado. Había salvado vidas. Había demostrado que la innovación a veces implicaba mirar atrás, a soluciones que la civilización había abandonado, no por su ineficacia, sino porque las nuevas alternativas se habían vuelto culturalmente dominantes. Hasta ahí llegaba su análisis. El ejército había avanzado. Él también. Pasaron décadas.
Los historiadores militares que investigaban los programas de armas no convencionales durante la Segunda Guerra Mundial descubrieron referencias al lanzamiento de lanzas en documentos archivados. Al principio, se convencieron de que se trataba de errores administrativos o propaganda bélica. Las armas antiguas en combate moderno parecían demasiado absurdas para ser reales. Pero a medida que surgía más documentación, contratos de adquisición, manuales de entrenamiento, informes de combate, registros de bajas, la realidad del programa se hizo innegable. Se escribieron artículos académicos que analizaban la lógica táctica y los datos de efectividad. Los museos militares adquirieron ejemplares supervivientes y los exhibieron como curiosidades junto a armas más convencionales. Se entrevistó a veteranos que habían usado lanzas en combate y sus experiencias se documentaron antes de que esa generación desapareciera por completo. La lección más amplia trascendió el arma específica. El programa de lanzas de Blackwell demostró que la eficacia militar no consistía en contar con la tecnología más avanzada, sino en contar con la tecnología adecuada para situaciones tácticas específicas. Que, a veces, la innovación implicaba adaptar soluciones antiguas a nuevos problemas, en lugar de buscar constantemente la novedad tecnológica. Que la doctrina debía servir a los requisitos tácticos, en lugar de que estos se ajustaran a la doctrina. Estas no fueron ideas revolucionarias, pero se olvidaron fácilmente en instituciones que equiparaban el progreso con una creciente complejidad tecnológica. Las fuerzas modernas de operaciones especiales han reconsiderado ocasionalmente el concepto de las lanzas arrojadizas. En situaciones que requieren silencio absoluto, donde incluso las armas de fuego con silenciador producen ruido detectable, y donde las distancias de combate son inferiores a las efectivas de un arco o una ballesta, las armas arrojadizas conservan su utilidad teórica. Sin embargo, su implementación práctica se enfrenta a los mismos desafíos que Blackwell enfrentó: amplios requisitos de entrenamiento, resistencia cultural a las armas antiguas y la complejidad logística de mantenimiento de equipo especializado que solo un pequeño porcentaje del personal utilizaría. El nicho táctico existe, pero cubrirlo requiere un compromiso institucional que la mayoría de los ejércitos modernos consideran injustificado dadas otras prioridades. Si esta historia te conmovió aunque sea una vez, suscríbete. Es el mínimo homenaje que podemos darle a hombres como él. Raymond Blackwell falleció en 1987 a los 73 años. Su obituario mencionó su servicio militar y su carrera académica, pero no hizo ninguna referencia al lanzamiento de lanzas ni a la investigación de armas no convencionales. La innovación que consumió años de su vida y demostró su eficacia en combate en múltiples escenarios quedó en el olvido, relegada a notas a pie de página en textos especializados de historia militar que pocos leen. Pero para los soldados que portaron sus lanzas en combate, que eliminaron enemigos silenciosamente con armas que sus antepasados habrían reconocido, que sobrevivieron a los enfrentamientos porque tenían alternativas a las armas de fuego cuando éstas no eran óptimas, para ellos, el legado de Blackwell no fue académico, fue personal e inamovible. Los 8 blancos en ese campo de demostración en el norte de África representaban más que simples estadísticas de precisión o validación técnica. Representaban una verdad fundamental sobre la innovación que las instituciones luchan por aceptar, que las soluciones innovadoras no siempre provienen de laboratorios, presupuestos de investigación o desarrollo de tecnología avanzada. A veces provienen de personas que ven los problemas de manera diferente, que cuestionan suposiciones que todos los demás consideran incuestionables, que tienen el coraje de proponer soluciones que parecen absurdas hasta que funcionan. Raymond Blackwell fue esa persona. Su antigua jabalina fue esa solución. Y 80 yardas, 8 blancos, 8 impactos perfectos demostraron que a veces las soluciones más antiguas siguen siendo las más efectivas. Las lanzas ya no existen. Los soldados que las lanzaron prácticamente ya no existen. Las situaciones tácticas que las hicieron útiles han evolucionado hasta resultar irreconocibles. Pero la lección persiste. La eficacia militar exige flexibilidad intelectual. La disposición a considerar cualquier solución, independientemente de su origen, que resuelva los problemas tácticos con mayor eficacia que las alternativas existentes. Raymond Blackwell lo comprendió profundamente. Vio un problema. Propuso una solución ancestral, demostró su eficacia a pesar del escepticismo general y proporcionó a los soldados una herramienta que salvó vidas. Esa es la única medida que importa. No si el arma era moderna o antigua, convencional o extraña, doctrinalmente aprobada o una anomalía institucional. Si funcionó cuando había vidas que depender de ella. Las lanzas de Blackwell funcionaron. Y en algún lugar de los archivos, enterrada en archivadores olvidados, la documentación permanece. 8 blancos, 80 yardas,
8 impactos consecutivos. Prueba de que, a veces, la innovación más efectiva consiste en recordar lo que funcionó hace 40.000 años y confiar en que la eficacia fundamental trasciende los prejuicios culturales hacia la novedad tecnológica. Ese es el legado de Blackwell. No es el arma en sí, sino la mentalidad que la creó. El coraje de ver de manera diferente y la determinación de demostrar que lo diferente puede ser mejor.